Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de la comunidad Koinonia. Gracias a Dios somos parte de esta comunidad Koinonia, la cual está basada su espiritualidad en Hechos 2, 42 al 47. Gracias Tijuana, gracias playas de Rosarito, Tecate, San Diego y a los que nos acompañan a través de internet, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre las tentaciones, la realidad de las tentaciones, en que es parte o es algo que vivimos en nuestra vida cristiana. La realidad de las tentaciones es algo real, algo que se vive, algo que enfrentamos todos los días. Los términos que han sido traducidos de esta manera describen lo siguiente sobre el significado de la tentación. Cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de su carácter. Dice Deuteronomio capítulo 4 verso 34. Y también se usa para referirse a una circunstancia que puede fortalecer el carácter. Nos dice Lucas capítulo 4 verso 13. El diablo tentó a Cristo, lo probó con la intención de quebrantar su decisión de obedecer a Dios. Esto es el significado de la palabra tentación desde el diccionario bíblico, por parte de la Biblia. Y bueno, pues utilizamos la Biblia, también utilizamos los documentos de la iglesia, también utilizamos el catecismo de la iglesia, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre los documentos, sobre el Concilio Vaticano II, sobre esta tentación. Pero lo que debemos entender nosotros, tú y yo, que es una realidad las tentaciones en la vida cristiana. Es algo que tú y yo vamos a enfrentar todos los días. Es algo que nos va a ayudar a crecer y a madurar en nuestra vida de fe cuando nosotros tratamos o tomamos la iniciativa y la decisión de servirle y seguirle a Dios. Pero esto de las tentaciones van a fortalecer nuestra fe, nuestro carácter. Por eso los cristianos podrán tener gozo cuando nosotros caemos. Debemos de tener gozo cuando caemos en tentaciones. ¿Cuál es la razón de ser tentados, de que haya tribulación? Hay dos cosas bien importantes que debemos de comprender. Si nosotros hemos tomado la decisión de amar y servir a Dios, entonces dice la palabra, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, mantén recto tu corazón, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, y así arribarás a buen puerto. Nos lo dice en el libro de Eclesiastés. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Es algo que Dios permite en nuestra vida para madurar, para crecer, para fortalecer nuestra fe, para formar nuestro carácter, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros debemos de valorar la tentación, la tribulación. Hay personas que no crecen porque la iglesia está llena de muchos movimientos y Dios ha dado a la iglesia infinidad de carismas para la salvación de las almas.
está cursillos de cristiandad, está el movimiento familiar cristiano, están los misioneros servidores de la palabra, están los apóstoles de la palabra del padre Amatuli, está Renovación, están los misioneros del Espíritu Santo, bueno, infinidad, están los carmelitas, bueno, los padres salesianos, infinidad de movimientos. Y Dios ha dado diferente carisma. Está la comunidad Koinonia. Dios ha dado infinidad de carismas a la iglesia para la salvación de las almas. Entonces, en el lugar donde yo me encuentro y tomo la decisión de servir a Cristo, yo tengo que prepararme para la prueba. Lo triste es que cuando un hombre cristiano, una mujer cristiana que está yendo a la iglesia, que está en un grupo, que ha hecho un compromiso con la iglesia, con la parroquia, de amar, de servir a Dios, y no está siendo tentado, y no está pasando por la tribulación, cuidado. Cuidado, porque entonces esta persona está estancada. No ha tomado ya un paso. Mira, esto es como la decisión de estudiar. La escuela, la universidad. Yo no tengo retos para el estudio, porque no quise estudiar por situaciones de falta de educación, de dirección en mi vida, por falta de economía en mi familia, de mi papá. No pude estudiar la secundaria, solo tengo la primaria. No pude estudiar la universidad, no sé qué es un reto, no sé qué es una lucha para llegar a tener una carrera en la universidad. Una persona que ha tomado la decisión de estudiar la universidad, una joven, sabe lo difícil que es estudiar, dormirse a las 2, 3 de la mañana, presentar examen tras examen, el trabajo para solventar los gastos, y es una lucha y es un desgaste tremendo, porque quiere ser alguien en la vida, porque quiere ser algo, porque no quiere trabajar. No digo que sea malo, no digo que es malo, ni estoy en contra de esto, de una persona que no estudió. La decisión nosotros la tenemos de quién somos o quiénes queremos ser en el futuro. Y es difícil. La vida cristiana es lo mismo. Cuando tú te has trazado un reto, cuando tú quieres y haces un compromiso con Dios y le dices, cuenta conmigo para servirte, yo quiero llevarte a los demás, yo quiero que te conozcan, que conozcan ese Dios que me ha salvado, que me ha rescatado de la miseria, de la pobreza, de la maldad donde estaba esclavizado. Y viene el reto, viene lo difícil, pero al final va a haber algo bueno. Lo mismo pasa con el estudio de la universidad. Entonces vienen retos, de veras que mira, aquí está con nosotros este joven Jesús Cruz, está en controles. Nos pueden llamar por teléfono 608-3652 por alguna sugerencia, alguna intención, alguna necesidad, y él nos puede decir lo difícil que es la escuela, lo que cuesta, lo desgastante. Entonces, yo no puedo creer que un joven llegue a tener una carrera como médico, como cirujano, dentista, como anestesiólogo, cardiólogo, como licenciado. No creo que llegue a tener una carrera en la universidad, rascándose el ombligo, acostando en su casa, yendo a la universidad solamente a hacer acto de presencia. No creo. ¿Ustedes qué opinan? Lo mismo pasa con la vida cristiana. No vamos a lograr hacer grandes cosas si no nos esforzamos por ir más allá, por esforzarnos, por esmerarnos en cada día ser mejores cristianos, orando más, pidiendo la ayuda de Dios para lograr todo esto. Entonces, si nosotros no logramos entender el objetivo, el propósito de la tentación, de la tribulación en nuestra vida, de veras que ¿qué es lo que hace el demonio? El demonio va a tratar de apartarte del proyecto de Dios. Y ahí viene lo bueno, que es aprender a descubrir la importancia que debe de existir en nuestra vida el Espíritu Santo. La tentación de Jesús en el desierto, la tentación de Jesús en la cima de la montaña, y
la tentación de todo esto de Jesús son las mismas tentaciones que enfrentamos nosotros en nuestra vida, porque Dios traza un proyecto para el hombre. Dios traza un proyecto, un propósito para el hombre, pero viene el diablo a meterse. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. Está el reino de la maldad, de las tinieblas, de Satanás, y está el reino de Cristo. Cuando nosotros nos cambiamos de reino, entonces viene lo difícil, porque empieza la lucha por el bien. Empieza nuestra lucha por amar y obedecer a Dios. Claro, como no es algo que se palpa, como no es algo que se ve, entonces es un momento de dificultad que a veces no entendemos, porque estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a la alimentación de mi cuerpo, como una pizza, como unos tamalitos, como un champurrado, pero cuando me hablan de alimentar mi vida espiritual y no veo lo espiritual, pero sí lo puedo experimentar en un momento de oración, en un momento de liberación. Lo puedo experimentar porque lo puedo sentir. Nadie ha visto a Dios, pues nadie ha visto a Dios, pero por las obras, por las huellas que Dios ha dejado en la tierra, sabemos que Dios existe. Dios ha dejado una huella grandísima en mi vida y sé que existe. Entonces nosotros debemos de descubrir esta alimentación espiritual sobre esta dificultad de tentación que enfrentamos en nuestra vida para poder salir victoriosos. A la luz del Evangelio y recordando la peculiar insistencia de San Pablo, la vida cristiana debe de ser considerada como una progresiva unión y crecimiento en Cristo Jesús, nos dice Efesios capítulo 4, verso 15. La vida cristiana debe de ser progresiva, una unión progresiva en Cristo Jesús. Constantemente tenemos que estar progresando. Pues empezamos en la escuela, el preescolar, primaria, secundaria, y así hasta llegar a la universidad, y aún estando ahí. Vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros a través de www.tjcatólico.com. Muchísimas gracias a los que nos acompañan a través de la radio, a la 1420 AM. Hoy estamos compartiendo el tema, la realidad de las tentaciones en la raíz de nuestra vida cristiana. Dice San Pablo que la vida cristiana debe de ser considerada como una progresiva unión y crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy yendo a la iglesia y si yo soy un servidor y yo no estoy pasando por tribulación o por tentaciones para crecer en mi vida, cuidado, porque he sido una persona que se ha quedado estancada en el crecimiento de mi vida cristiana. Voy a misa y me da igual, como si fuera a ver una película o cualquier espectáculo, y soy de las personas que siempre estoy sentado hasta ahí atrás. Discúlpame, en la puerta del templo siempre se sientan los que o están ahí de pie, los que están para pedir limosna. Yo no puedo ir a la Eucaristía a estar sentado en la puerta del templo, porque yo voy a la Eucaristía a alimentarme de la Eucaristía, del pan de la palabra y del pan de la vida, la Eucaristía. Y yo no creo que nosotros vayamos al cine y estar sentados ahí abajo en la puerta de la entrada de la sala, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Hay que tener cuidado, porque el agua estancada deja en un recipiente agua sin que tenga movimiento, en un garrafón,
y verás cómo dentro de poco tiempo el agua estancada se hace verde, se echa a perder, se pudre y la tiran. En mi trabajo se trata el agua de drenaje, aguas negras para que sean aguas grises, la utilizan para regar el pasto, aproximadamente 50 hectáreas. Entonces, cuando el agua en este tiempo de lluvia se sigue tratando y quedan llenas las cisternas de agua de gran cantidad, y no se utilizó, pasadas 48 horas hay que abrir la compuerta y se está tirando aproximadamente unas 36 horas en un tubo de 4 pulgadas, de 6 pulgadas, el agua, porque ya no sirve. Estuvo mucho tiempo estancada, no le entró oxígeno y se tira porque ya está echada a perder, ya no sirve. La vida cristiana debe de avanzar, debe de crecer. Si nosotros nos quedamos estancados como esta agua, nos echamos a perder y ya no vamos a tener tentaciones, ya no vamos a crecer, ya nos da igual ir a la enseñanza, ir a la misa, estar o no estar, seguimos, ahora sí que disculpa, pero seguimos avanzando ya sin dirección, sin interesarnos, pues que vamos para allá, vamos como las olas. Ahí va para allá la ola, ahí va toda la ola para allá. Viene la ola para acá, vamos para acá. Ya no hay objetivos en nuestra vida, ya no hay decisiones de luchar por el pecado, ya no hay decisiones de crecer en santidad, ya no hay decisiones para cambiar, para ser mejores. Este año 2016 cometí tantas burradas, tantos errores, pero Dios mío, ayúdame a cambiar, ayúdame a vencer el pecado, las tentaciones, que este 2017 que está por llegar, que sea de bendición, que sea de prosperidad, en santidad, de conversión, que pueda luchar por arrancar muchas almas del pecado y traerlas a ti. Esta es una buena decisión de una persona que quiere crecer en la fe. Y no una persona que está vencida por las tentaciones, que le ha arrastrado la tribulación y que no le encuentra, pues es que el padre dijo que esto, es que la madre dijo que esto, es que el hermano, y ya se ha vuelto en algo rutinario, tentación de estancamiento en nuestra vida. Dice San Pablo, apunta la cita por si gustas, Efesios capítulo 4, verso 15, que la vida cristiana debe de ser considerada como una progresiva unión y crecimiento en Cristo Jesús. Se tiene que ver nuestra raíz desde que empezamos hasta el día de hoy, en dónde estamos y cuánto hemos avanzado. Te voy a poner un ejemplo porque crecí mucho tiempo en la comunidad de los misioneros servidores de la palabra y conozco un poquito del padre Luis Butera, el fundador de esta comunidad. Bueno, y lo puedes buscar en internet, ahí está un poquito sobre la biografía, cómo empezó el padre Luis Butera. El padre Luis Butera empezó con ese deseo. Su primer pensamiento era ir a África a evangelizar, pero por órdenes del obispo donde estaba, lo mandaron a México, a San José del Vidrio, y ahí empezó, y él empezó a predicar con la Biblia en la mano, a anunciar la historia de la salvación, a llevar el mensaje, y poco a poco fue creciendo. Él se paró con la Biblia en la mano y empezó a predicar, a anunciar la salvación. Con el tiempo fue creciendo, fueron llegando jóvenes, hombres y mujeres, y después ellos mismos dicen, queremos algo más, padre. Y empezó a formar este movimiento. Hoy tienen programas de radio, Radio Cepa, está por internet, tienen estos programas de televisión, tienen programas de televisión en varias partes de la República Mexicana, tiene misión en muchas partes del mundo, tiene misión aquí en Estados Unidos, en México, ha formado y ha construido muchísimas casas de la residencia de San Pablo, en San Vicente Chicoloapan tiene otra casa de retiro enorme, tiene la casa de oración en Guanajuato, Tarimoro, Guanajuato, una casa de silencio. Bueno, y ¿sabes lo que a mí me edifica? Este gran crecimiento, que él quería ir a Kenia de África, y tendrá unos 3 años
que mandó misioneras y misioneros a Kenia, en África. Y ya están evangelizando otro idioma. Es un reto difícil. Ya construyeron un templo para poder que estas personas que han sido evangelizadas puedan llevar el mensaje. Y su método de él es evangelizar a los laicos para que estos laicos evangelicen a otros laicos. Uno a la vez, dice, uno a la vez. Y todos iniciamos con el curso bíblico, la historia de la salvación. 17 temas. Y después viene el del Espíritu Santo, y después viene orar evangelizando, y luego viene orar con los sacramentos, y así van los cursos, ¿no? El cristiano en la vida social, etcétera, etcétera. Pero es un crecimiento enorme. Y no sabes cómo tiene vocaciones. Cada año está consagrando sacerdotes, cada año está consagrando religiosas, y constantemente mujeres están haciendo, mujeres en la comunidad de las hermanas misioneras, servidoras de la palabra, constantemente mujeres están haciendo sus votos perpetuos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque está luchando el padre Luis Butera en su conversión, en amar y servirle a Dios. Porque ahora, si platicas con él, te va a contar los momentos más difíciles de su vida, de tentación, de tribulación. Y él dice, las batallas se ganan de rodillas frente a Jesús, Eucaristía. Las batallas, las tentaciones, no conozco tentación que Jesús no pueda vencer. Dijo, wow, padre, su vida de él, de santidad, para mí, es edificante. Es edificante. Porque yo conocí su casa ahí en San Vicente, Chicoloapan, y dice, pues hay que vivir la austeridad, la abstenencia. Eso a mí edificó, y de veras que si hay algo bueno en mi vida cristiana, es claro que hoy en la comunidad donde estoy, comunidad Koinonia, también me ha educado, también me han formado muchísimo, ¿no? Pero algo que ha marcado mi vida fuertemente es esta comunidad. Algo bueno que pueden ver en mi vida es gracias a mis primeros pasos de formación en la comunidad de los misioneros. Ellos me enseñaron a llevar la palabra. Ellos sembraron en mi corazón la palabra de Dios. ¿Y sabes quién me evangelizó? Digo esto de este crecimiento espiritual para vencer las tentaciones. ¿Sabes quién me evangelizó? Un joven de Oaxaca, que en tiempos de lluvia, truene o como quiera, él llegaba a la casa, tocaba la puerta. Don Genaro, vamos a compartir la palabra, pero está lloviendo, Marcos. No importa, la palabra de Dios debe de llegar, llueva o truene. De gran edificación. Y luego dice este joven, ¿sabe qué, don Genaro? Ya me voy para mi pueblo. Se compró un pick-up, se compró un proyector, se compró una computadora, un DVD. Dijo, voy a ir a seguir evangelizando allá en mi pueblo. Este muchacho dejó la misión y se fue a seguir evangelizando. Dije, o sea que el evangelio es algo que vale la pena. Y descubrí todo este enriquecimiento para mi vida y todo lo bueno que sembraron esta comunidad de gran testimonio, de gran conversión en mi vida. Claro que hoy he recibido más formación en la comunidad Koinonia, he aprendido muchísimo de esta comunidad, pero son cosas que marcan en tu vida, que marcan tu vida. Y dice, no se detienen por las tentaciones, no se detienen por la tribulación. Y por eso dice San Pablo que nuestra vida debe de ser progresiva, una unión progresiva en el crecimiento en Cristo Jesús. Y constantemente tenemos que estar creciendo y no quedarnos estancados y buscar dirección espiritual en los problemas. Y si no me convence esta dirección espiritual de este hermano, esta hermana, yo busco otro lugar. Ayúdame a crecer. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero quedarme estancado, derribado por la tentación, por la tribulación. Es crecer en la vida cristiana. Vamos a un corte, no le cambien. Ahorita regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en tu programa, su programa Hombres de Fe. La realidad de las tentaciones es el tema de hoy que estamos compartiendo. De otro modo, partiendo de los efectos fundamentales del bautismo, tal como lo dice la carta a los Romanos, Dios Padre nos eleva al estado de hijos, amados en su Hijo encarnado, al que quiere hacer el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 27. Así que el Padre, al amarnos como hijos, nos da el Espíritu Santo, el cual rinde testimonio de nuestra filiación, haciéndonos invocarle Abba Padre. Entramos pues en comunión con el Padre por el Hijo, injertándonos en Él con el poder del Espíritu. Recibimos al Espíritu Santo enviado por el Padre a ruegos del Hijo que intercede por nosotros. Nos dice San Juan capítulo 14, verso 16. De manera que la vida cristiana debe de ser, en virtud de su realidad más íntima, realizar la vida trinitaria o llenar las exigencias que brotan del bautismo. Se trata, por tanto, de vivir una vida de obediencia y amor al Padre. Llevar una vida de obediencia y amor al Padre, una relación personal con Cristo y cuya humanidad resucitada nos une en el Espíritu Santo, de vivir la docilidad a las iluminaciones y mociones del Espíritu, cuya función primordial es conducirnos a la plenitud del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso las expresiones paulinas en Cristo, por Cristo, hacia Cristo, en el Espíritu Santo, resultan expresiones densas y acuciantes que pudieran resumir todo el vivir del cristiano. La tentación en la vida cristiana. ¿Has entendido o hemos comprendido sobre esto? La tentación en la vida cristiana, precisamente porque reproducir en nosotros la vida de la Trinidad puede malograrse por el pecado. Toda la Escritura, muy especialmente el Nuevo Testamento, describe la vida del hombre como una lucha. En ella no será posible vencer sin la ayuda del Espíritu Santo. No vamos a poder vencer las tentaciones, no vamos a poder vencer las tribulaciones, no vamos a poder crecer en la vida cristiana, no vamos a poder avanzar en nuestra vida de fe sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso nos debe de quedar bien claro, porque podemos dar muchísimas cosas. Mira, ser buenos, muchísima gente es buena. Ser santos, no todos somos santos en la iglesia, y somos llamados a la santidad. Ese es el propósito de la tentación, de la tribulación, para que entremos en un momento de que nuestro carácter es formado a través de todo esto, y que también aprendemos a crecer y a madurar, y sobre todo a buscar al Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar y nos va a rescatar de ahí donde estamos atravesando esta dificultad, para poder estar más llenos del Espíritu, para poder estar más ungidos del Espíritu y poder vencer la tentación, el pecado, la maldad y todo aquello que se opone a nuestro crecimiento espiritual. Gente buena la encuentras, bueno, ya no donde quiera, pero sí hay gente buena. Hay un grupo, el grupo Rotarios de aquí de Tijuana, es un grupo internacional, que son buenas personas, ayudan a la gente en caso de desastre natural. Luego, Club Rotario, 5 toneladas de frijol, 5 toneladas de arroz y tanto de víveres para este país que sufrió un desastre natural. Son buenas personas, son empresarios,
y ayudan a la gente, pero no todos creen en Dios. Yo recuerdo que hace muchos años cuando estaba con los misioneros servidores de la palabra, fuimos a visitar a una persona, una persona de estas, señor que conozco, y le pedimos ayuda para un retiro, y dijo, iba acompañados de una misionera servidora de la palabra, y dijo, no, si ustedes necesitan comida, algo para darle de comer a las madres solteras, a las viudas, alguna enfermo o algo, házmelo por escrito, tráeme unas fotos y lo canalizamos y les damos la ayuda. Pero eso de la salvación y todo eso, bueno, nos mandó muy lejos, ¿no? Ok, muchas gracias, pero son buenos. Y así puede pasar en nuestra vida cristiana. Podemos ser buenas personas. ¿Tú crees que los narcotraficantes no son buenos, entre comillas? ¿Tú crees que no quieren a sus hijos, a su esposa, entre comillas? ¿Tú crees que Hitler no abrazaba a su esposa? ¿No hacía regalos buenos? Sí, hay gente buena, pero en la iglesia, en la vida cristiana necesitamos gente santa. Gente santa. Dice una frase: si tú fueras santo, el mundo te obedecería. ¿Y no lo crees? Ve la vida nuevamente tocamos la vida de Madre Teresa de Calcuta. El mundo le obedecía. Todo lo que pudo hacer esta santa religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo lograr? ¿Y por qué nosotros estamos pataleando, nos estamos ahogando? Y es que las cosas tienen que ser así, y que mejor así, y a cada rato cometemos errores, y la regamos, y nos volvemos a equivocar, y la volvemos. ¿Por qué? Porque hace falta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La vida cristiana debe de estar dirigida por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es primordial, es el que nos va a conducir a la plenitud del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Primero, el Espíritu Santo tuvo que actuar en Pedro, en el apóstol Pedro. El Espíritu lo obligó a abrir las puertas a los paganos, como ocurrió en el caso del centurión Cornelio, que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Viendo que el Espíritu descendía sobre la familia de ese personaje que era pagana, lo mismo que descendió sobre los discípulos en Jerusalén, Pedro entendió que se destruían todas las barreras. ¿Podemos acaso negarles el agua y no bautizarlos a quienes han recibido el Espíritu Santo con nosotros? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 47. Pedro, en un tiempo, cuando seguía a Jesús, lo negó y le dijo Jesús: antes de que me negaras, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y esto ocurrió. ¿Por qué lo negó? ¿Y por qué después Pedro dio su vida por Cristo? Bueno, la diferencia está en el actuar del Espíritu Santo de Pedro. Entonces, Pedro seguía a Jesús, pero no estaba lleno, ungido, no sabía dejarse guiar y actuar por el Espíritu Santo. Tanto que pues le insistió a Jesús, y Jesús le dijo: mira, antes de que cante el gallo me vas a negar, tranquilo. Pero después Pedro da la vida por Cristo. Y no nomás eso, después dice la palabra que pasaba Pedro, sabían que iba a pasar Pedro por Camino Verde, por la avenida principal o por la calle Avenida Sierra de Juárez, y todo el mundo sacaba a los enfermos. Y dice la palabra que solamente la sombra de Pedro pasaba y se sanaban. ¿Quién era el que hacía esto? Pedro. Si había negado a Jesús, no, era la presencia del Espíritu Santo en Pedro quien llevaba a hacer estos milagros. En Pedro, siendo este hombre tan testarudo, de un carácter así, de arranque, de que sí, que para allá, y después Pedro da la vida por Cristo. ¿Por qué?
porque el actuar del Espíritu Santo en su vida, dice la palabra que los enfermos le ponían el pañuelo de Pedro y eran sanados. ¿Quién actuaba en todo esto? Dios. Pero era la presencia del Espíritu Santo en Pedro. Entonces nos damos cuenta lo importante, un antes de Pedro y un después de Pedro. Bueno, eso es por parte de Pedro, pero vamos a ver a Pablo de Tarso. Vemos a Pablo, el Espíritu tomó posesión de él precisamente en preparación para una misión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 17. Pablo, un perseguidor de los cristianos. Vemos un antes y un después. Pablo perseguía a los cristianos, bueno, vivía la ley de aquel tiempo, pero no estaba en el tiempo de gracia, no estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo, formado por el maestro Gamaliel, y aplicaba la ley de Dios, la ley de la Torá. Y después viene el Espíritu Santo y su vida de Pablo cambia totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por lo importante. Entonces nos damos cuenta lo importante de que estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. El hombre carnal es carnal y no va a entender la vida espiritual. Vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ya estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le agradecemos a Dios de veras el poder estar aquí. Estamos compartiendo el tema, la realidad de las tentaciones. La realidad de las tentaciones. Bueno, entonces vemos la importancia del Espíritu Santo. Queremos hacer como un paréntesis en el tema para ver esto del Espíritu Santo. Pablo fue instrumento del Espíritu para hacer surgir comunidades enteras entre los paganos. Pablo de Tarso, San Pablo, el apóstol Pablo, fue instrumento del Espíritu Santo para hacer surgir comunidades enteras entre los paganos, creando así estas grandes comunidades y sobre todo viendo cómo Pablo, bueno, si usted tiene una Biblia en sus manos, si usted alguna vez ha tenido una Biblia, sabe lo que son las cartas de San Pablo y cómo, guiado por el Espíritu Santo, escribía cartas a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Corintios, a los Efesios, y en este tiempo estas cartas siguen siendo de bendición para nuestra vida, siguen siendo instrumentos de salvación, de dirección para nosotros. ¿Por qué? Porque el actuar del Espíritu Santo lo llevó a Pablo a actuar y hacer esta obra tan grande. Entonces nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo que es en nuestra vida. Si nosotros queremos vencer las tentaciones, si nosotros queremos salir victoriosos en esto del espíritu de las tentaciones, tenemos que llevar su obra, pero guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que llevar su obra, pero guiados por el Espíritu Santo, para poder. ¿Cómo pudo crecer Pedro? Pedro primero niega a Jesús. Yo me lo imagino, Pedro, vamos a hacer esto, Señor, nada, que
cállate Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar, y lo negó. Pero después Pedro, lleno del Espíritu Santo, hasta dio la vida, formó la iglesia, ¿no? Fue parte, instrumento de formar la primer comunidad. Pero no fue Pedro, ni fue Pablo. El hombre carnal, la carne, no entiende fácil la vida cristiana. Pero un hombre carnal, lleno por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, va a hacer crecer la obra. Y vamos a dejar de cometer burradas y tonterías y tantas cosas que apartan a la gente de la iglesia. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Es la realidad de las tentaciones, porque hay comunidades que se han acabado y se han destruido, porque hay parroquias que están como, discúlpame, pero están como perros y gatos, porque hay parroquias que están mal, porque hay parroquias que no tienen bien formado sus ministerios. No está bien formado el ministerio de pastoral de los enfermos, el profético, el de evangelización. Es más, hay parroquias que no tienen nada de estos ministerios, nada. No hay evangelización en sus parroquias. Pero déjame decirte que también hay parroquias que tienen movimientos que están trabajando. Está el grupo de matrimonios de la parroquia, está el grupo de renovación, están las misioneras de la palabra, está el grupo y yo digo, wow, cuántos movimientos hay aquí, están trabajando, no importa, pero están haciendo equipo, están haciendo algo bueno. Y hay parroquias que no. Qué triste, porque el hombre se aferra a hacer las cosas, dice, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo la razón, yo quiero hacer las cosas así. Pero así era Pablo, así era Pedro. ¿Y qué dice Dios? Cálmate, Pedrito, te me calmas porque me vas a negar. A ver, Pablo, usted lo voy a dejar cieguito para que entienda que aquí el único que lleva la batuta es su Padre Dios. Y usted va a ser instrumento después y usted va a dar testimonio. ¡Wow! La realidad de las tentaciones es el tema de hoy. De veras que Dios tiene proyectos grandes para nuestra vida. Pero no podemos actuar a mi forma de pensar. Yo quiero esto, es que yo pienso esto, según yo creo esto. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Imagínate la Madre Teresa de Calcuta. No, es que orando ante el Santísimo, porque era una mujer de oración, de entrega, de renuncia, diciéndole a Jesús, yo quiero viajar en un yate, yo quiero hacer esta casa y la quiero así. No, Madre Teresa de Calcuta siempre se presentaba delante de Jesús en Eucaristía, lloraba y pedía, y las puertas se le abrían. Llegaba gente, empresarios, Madre Teresa, aquí está este jet privado, ahí está el piloto, para que la lleve a donde va a ir. Sin tanto, ahora sí que sin tanto dar tanta vuelta, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Porque la obra era de Dios. Y cuando la obra es de Dios, Él te va a respaldar. Ponía al principio al ejemplo el padre Luis Butera, pero está el padre, porque lo conozco un poquito, porque ahí crecí, pero está el padre Amatuli, que formó la comunidad los apóstoles de la palabra para defender la fe, que es doctrina de la iglesia, es apologética, y ve su comunidad, cómo ha crecido. Ahora, puedo nombrar más comunidades. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por Dios y no por sus caprichos, sus ideas. Es que yo quiero las cosas así, pero así no las quiere Dios. Y déjame decirte algo, que no van a funcionar y va a seguir habiendo fracasos y va a seguir habiendo problemas. Y si no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere, se va a acabar la obra, porque Él es el que manda. Dios es el que manda. Dios es el que manda. Debe grabarse esto en nuestro corazón. Dios le pidió a Abraham, sal de tu pueblo, y Abraham obedeció, y hoy es el padre de la fe. Abraham no se dejó llevar por la tentación, a lo mejor sí, pero obedeció a Dios. ¿A poco dijo Abraham, ay, qué bueno, Diosito, me estás pidiendo que yo salga de aquí, yo voy a ser una persona importante en el mundo, quiero que el obispo, que la gente conozca quién es Abraham? Discúlpame, pero esto no hacía Abraham. Si no decimos la verdad, ¿quién va a venir a decirla? ¿Un hermano protestante? La otra vez me encuentro un hermano y me dice, ay, es que usted habla como protestante. Soy protestante
protesto en contra del pecado, en contra de las cosas que no vienen de Dios. Protesto en lo que Dios no quiere. Protesto en lo que no viene de Dios. Por eso tengo aquí en mis manos mi Biblia. En mi casa tengo el Catecismo de la Iglesia. Bueno, tengo infinidad de libros. Pero debemos de descubrir la voluntad de Dios para vencer las tentaciones. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama? La realidad de las tentaciones. ¿Y cuántas cosas han sucedido que crean división? Mira, la vida, me dice, cuando era mi pastor, el hermano, ay Diosito, tengo problemas con la memoria, el esposo de la hermana Araceli, no puede ser posible, pero ya tengo aquí el nombre y se me olvida, ¿no? No sé por qué, pero bueno, el esposo de la hermana Araceli, que es parte de la comunidad. Dice que la vida cristiana, me dice, hermano, es que la vida de Dios no es complicado. Y no es complicado la vida de Dios. La vida cristiana no es complicada. Nosotros la hacemos complicada. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las cosas solitas se van a ir dando. A mí me edifica mucho, de veras, el Padre Luis, cómo puedes solventar una obra tan grande. Te estoy diciendo que tiene programas de televisión en Guadalajara, en México, tiene estaciones de radio. Hoy la maneja a través de internet, es Radio Cepa. Bueno, tiene una obra tan grande. ¿Y cómo puede solventar esto? ¿Sabes por qué? Porque se deja guiar por el Espíritu Santo. Él dice como Dios quiera. Si Dios quiere así, así se hacen las cosas. Él no se ha montado en su macho, como decimos aquí, esta palabra mexicana, y dice, aquí las cosas son así. Pues va a decir, Dios, yo cuando te mandé a que hicieras las cosas así. Esa es la realidad de las tentaciones. Es que yo pienso que esto, no. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere? Imagínate Pablo de Tarso, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Pablo de Tarso o Pedro pudiesen haber llevado la obra de Dios adelante pensando en sus ideas y en sus caprichos? Pues no. Es que, imagínate Pablo y Pedro. Es que Pedro, ¿qué onda Pedro? ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás Pablo? Oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, ¿no? Simón, vamos, perdón, Simón, se me salió esta palabra de jóvenes. Vamos a hacer las cosas así, de esta manera, porque yo quiero esto, porque yo pienso esto. Y sí, órale pues, se hubiera dado. ¿Hubiera sido el San Pablo de hoy, de sus cartas que están en la Biblia? Pues no, Pedro tampoco. Y hay infinidad. Y imagínate Abraham, ¿no? Pues no son las cosas así. Imagínate este otro personaje de la Biblia que es Noé. Dios le pidió algo y Noé le obedeció a Dios. No dijo, no voy a hacer un arca, voy a hacer 4 lanchas. No fue en contra de la voluntad de Dios. El problema de las grandes tentaciones es que seguimos cayendo y no estamos avanzando y no crecemos en santidad porque algo estamos haciendo mal. Sí, los demás tienen la culpa. Sí, en mi casa están mal mis hijos. Ellos tienen la culpa. ¿Y yo no tengo la culpa? ¿Yo no tengo la culpa que mis hijos estén mal? Como padre, pues yo tengo la culpa. Mi esposa y yo somos los primeros responsables. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos unja con su Espíritu Santo para poder hacer su obra. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.